Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traemos un relato que nos invita a adentrarnos en la vida de 5 viajeros cuyas luchas, aunque diferentes, son espejos de las nuestras. A través de sus historias, descubrimos que las respuestas que buscamos no están en el ruido del mundo, sino en el silencio del alma y en la conexión con aquello que es esencial. Sin más, continuemos para saber lo que cuenta la historia. En un lugar lejano que parecía perdido en el tiempo, vivía un jardinero, un hombre sencillo cuya vida simple parecía entretejida con las flores y los árboles que cuidaba. Un día, llegaron 5 viajeros de tierras alejadas, con preguntas profundas cargando en su corazón, en busca de respuestas que buscaban solución en la naturaleza y la sabiduría. El primero era un guerrero, conocido por su valentía en el campo de batalla, pero cuyo corazón anhelaba la paz que nunca había encontrado. Su mirada, acostumbrada a la intensidad del campo de batalla, reflejaba ahora una tormenta interior que no lograba apaciguar. He conquistado tierras y venciendo enemigos, pero no puedo conquistar mi propia inquietud, y la paz me es más esquiva que cualquier enemigo, confesó con un tono grave. Sin decir una palabra, el jardinero se levantó y lo invitó a seguirlo. Después señaló el estanque y dijo: «Mira cómo el agua permanece tranquila. Sin embargo, no está inmóvil. Es alimentada por el arroyo, que fluye con suavidad, sin prisa, sin violencia. Así debe ser tu espíritu». El guerrero frunció el ceño. «¿Cómo puede este estanque enseñarme lo que busco? En mi mundo, todo es movimiento, lucha y conquista». El jardinero lo miró con paciencia y respondió: «La paz no se encuentra en la ausencia de conflicto ni en la batalla constante, sino en la capacidad de aceptar la quietud dentro de ti, como lo hace este estanque. Mientras persigas la tormenta que has construido dentro de ti mismo, nunca encontrarás lo que anhelas. ¿Por qué crees que el lago refleja todo con claridad? Porque está en calma. Si estuviera en movimiento brusco y constante, no verías nada y sería todo borroso. Así es como está tu mente ahora. Actúa solo cuando sea necesario y alimenta tu interior con calma y propósito, así como el arroyo que alimenta al lago». El guerrero, que siempre había visto su fuerza como una herramienta para dominar, comenzó a entender que la mayor batalla no era contra los enemigos externos, sino contra su propia resistencia a la quietud. Sentado junto al estanque, respiró profundamente y permitió que, por primera vez, el silencio lo envolviera. El siguiente era el comerciante, rico en posesiones pero pobre en tiempo. El jardinero lo miró y sonrió suavemente. «Guarda tus monedas, aquí no tienen valor. Pero dime, ¿qué es lo que realmente buscas?». El comerciante suspiró. «He acumulado riquezas más allá de lo que puedo contar», confesó. «He ganado todo lo que un hombre puede desear: oro, casas, reconocimiento. Pero mi alma está seca, como un río sin agua. No sé qué hacer con mi vida. Siento que mi vida se me escapa entre los dedos. ¿Cómo puedo recuperar lo que realmente importa?». El jardinero tomó una semilla y la depositó en sus manos. «Cuida esta semilla. Aprende que lo más valioso no se mide en monedas, sino en aquello que alimenta tu espíritu. En su crecimiento encontrarás tus respuestas. Tómate unos días para ver lo que pasa y entender que esa frase del tiempo, es oro, está mal, porque el tiempo es todo y sin él, el oro es nada». El comerciante, aunque confundido, siguió las instrucciones. Que aún todavía sin estar convencido del propósito de la semilla que le dio el jardinero. El comerciante la plantó con cuidado en la tierra. Día tras día regresó al jardín para cuidar la semilla. Al principio su impaciencia lo consumía. «¿Cuándo dará frutos? ¿Cuándo veré el resultado?», preguntaba, pero el jardinero solo respondía:
La semilla sigue su propio tiempo. Conforme los días transcurrieron, el comerciante comenzó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. El sonido del viento, el canto de los pájaros, la suavidad de la tierra bajo sus manos. Su mente, que antes estaba llena de cifras y negocios, se fue calmando. Cuando finalmente la semilla floreció en una hermosa planta, el comerciante comprendió. Vio el tiempo en el crecimiento, no en la acumulación. El jardinero le dijo: la riqueza más grande no es lo que acumulas, sino el tiempo que inviertes en lo que amas y en lo que da vida a tu espíritu. La bailarina era la siguiente. Ella aún era grácil y energética. Sin embargo, ahora es una sombra de lo que una vez fue. La vida que había dedicado a ser admirada, a complacer las expectativas interminables, la había dejado vacía. Con voz temblorosa, confesó al jardinero: he perdido mi esencia tratando de agradar al mundo. He olvidado quién soy. Mi danza, que solía ser mi alegría, ahora es solo un espectáculo vacío. El jardinero la miró con una serenidad. Ven, dijo, y la llevó por un sendero que serpenteaba entre árboles y arbustos hasta llegar a un campo de flores silvestres. Estas no eran perfectas ni cultivadas, crecían libremente, cada una con su propio ritmo y forma, como si no existiera otro propósito más que el de ser. Observa estas flores, dijo el jardinero señalando el campo. No florecen para atraer miradas ni para ser juzgadas por su belleza. Florecen porque es su naturaleza, porque en su interior está el impulso de vivir, de expresar lo que son sin pedir permiso. Ellas no conocen aplausos ni críticas, pero cada una es auténtica en su propio ser. La bailarina, acostumbrada a ser vista y a vivir bajo la sombra de las expectativas ajenas, sintió un nudo en el pecho. Las palabras del jardinero resonaron en su interior. Baila porque es tu verdad, no porque alguien te observe. Tu danza no necesita un público para ser pura. Recuerda que la autenticidad no es algo que se gana, es algo que simplemente se vive. Y mientras miraba las flores silvestres, la bailarina sintió que algo dentro de ella comenzaba a florecer también. No había espectadores, ni aplausos, ni juicios. Solo ella y su esencia, danzando al ritmo de su verdad. En ese momento, su autenticidad renació como una flor que había esperado largo tiempo para abrirse al sol. El cuarto era el erudito. Caminó hacia el jardinero con pasos seguros, pero con una mirada que delataba inquietud. Era un hombre reconocido por su brillantez intelectual, por su habilidad para desentrañar complejas teorías y almacenar conocimiento. Y, sin embargo, detrás de toda esa admiración y logros, había un vacío que no lograba llenar. Con voz firme, pero llena de melancolía, confesó: he llenado mi mente con conocimiento, acumulado libros y aprendido lenguas, pero a pesar de todo siento que no entiendo el propósito de mi aprendizaje. ¿Cómo puedo transformar este conocimiento en sabiduría? ¿Cómo puedo encontrar propósito más allá de acumular hechos? El jardinero no respondió de inmediato. En cambio, invitó al erudito a seguirlo por el jardín hasta llegar a un majestuoso árbol cuya copa parecía tocar el cielo. Sus raíces, profundas y fuertes, sostenían el tronco robusto que daba refugio a pájaros y sombra a quien lo necesitara. En sus ramas el árbol ofrecía frutos maduros que caían al suelo, nutriendo a todos los que pasaban. «Observa este árbol», dijo el jardinero con calma. «Sus raíces son profundas y firmes. Sin ellas no podría crecer. Así es el conocimiento, la base que te permite sostenerte y desarrollarte. Pero las raíces no son suficientes. Mira sus frutos. ¿De qué serviría el árbol si no ofreciera sus frutos para alimentar a otros? Así es la sabiduría. No es solo entender, sino transformar, aplicar y compartir lo que has aprendido para iluminar y nutrir a los demás». El erudito permaneció en silencio, observando cómo las raíces del árbol se entrelazaban con la tierra y cómo sus ramas alcanzaban el cielo. Entendió que su aprendizaje había sido una búsqueda incompleta, centrada solo en acumular,
sin considerar cómo ese conocimiento podía impactar a quienes lo rodeaban. ¿Y cómo cultivo estos frutos?, preguntó con humildad. Vive con propósito, respondió el jardinero. Busca la verdad en cada experiencia, pero no solo para ti mismo. Comparte tus aprendizajes, ayúdales a florecer en otros, y encontrarás el propósito que te falta. Las raíces son tu sostén, los frutos son tu legado. De pie frente al árbol, el erudito sintió que algo cambiaba en su interior. Por primera vez no veía sus conocimientos como una colección aislada, sino como una oportunidad de conectar, de crecer y de transformar. En ese instante, el vacío comenzó a llenarse de un propósito renovado. El último en acercarse fue el monje resiliente, y que se decía abstemio de lo mundano, un hombre de semblante severo que había renunciado a los placeres terrenales en busca de la liberación espiritual. Su caminar era pausado, pero su mirada, hundida en el suelo, reflejaba un vacío que no esperaba encontrar en su sacrificio. Cuando finalmente se detuvo frente al jardinero, habló con un tono sereno, pero cargado de melancolía. He dejado atrás los placeres del mundo, las posesiones, los lazos y las emociones pasajeras. Pensé que al despojarme de todo alcanzaría la verdadera libertad, pero aún siento una carga en mi corazón. ¿Cómo puedo disfrutar de la vida sin apegarme a ella? El jardinero lo observó con detenimiento, percibiendo la dualidad en su búsqueda. «Acompáñame», dijo, mientras lo guiaba hacia un árbol en medio del jardín, cuyas ramas estaban cargadas de frutas maduras y jugosas. El jardinero tomó una de estas frutas y se la ofreció al monje. «Toma», le dijo, «y come esta fruta». El monje dudó. ¿No es esto un placer mundano? ¿No es esto lo que debo evitar? El jardinero sonrió y respondió con calma. El problema no está en disfrutar, sino en aferrarte. Aprende a recibir los regalos de la vida con gratitud, disfrutándolos en el momento presente, sin miedo a perderlos. La verdadera liberación no es el rechazo a estos regalos, sino vivir plenamente sin esclavizarte. Con cierta reticencia, el monje resiliente mordió la fruta. Su dulzura llenó su paladar, y por primera vez en mucho tiempo, una ligera sonrisa se dibujó en su rostro. En ese instante, entendió que la vida no era un enemigo por conquistar, ni un peso que debía de cargar sobre sí, sino ser equilibrado y saber caminar en este mundo, aunque no pertenezcas al mismo. La carga en su corazón comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de ligereza que no había conocido. El monje finalmente encontró en la alegría del momento aquello que tanto había buscado en la renuncia. Al transcurrir los días, aprendieron cómo transformar sus vidas y su pensamiento, conviviendo entre ellos y con la naturaleza, viviendo momentos felices en aquel lugar que se volvió especial y entrañable para ellos, aprendiendo cada día cómo entender más profundamente las enseñanzas del jardinero, disfrutando la vida y la compañía de los demás. Pero esta vez, con algo más que les serviría para su vida, transformándolos y llevando una valiosa lección consigo. Pero había llegado el momento de marcharse, para así continuar con sus vidas. El jardinero, que se había encariñado con ellos, salió a despedirse, no sin antes recordarles lo aprendido y que no olviden los valores que cultivaron en ese lugar y que se llevan. Les dijo: no olvides tu autenticidad, tu salud, tus sueños y metas, tus relaciones genuinas e independencia, el compartir y ser agradecido. Después de esto, los viajeros se despidieron del jardín, de las pocas personas que había y sobre todo del jardinero. Con un abrazo cálido y lágrimas en los ojos, los 5 viajeros se marcharon transformados, llevando consigo las lecciones que necesitaban para encontrar el equilibrio en sus vidas. Cuando se marcharon, el jardín quedó silente como siempre, pero en sus corazones las respuestas habían florecido como las flores que aquel jardinero cuidaba con tanto esmero. Y así es como termina esta historia entrañable, donde recordamos que el camino hacia la transformación
No siempre es fácil, pero siempre es posible para quienes están dispuestos a mirar hacia adentro y aprender de la sencillez de la vida. Si esta historia ha sido de su agrado, nos ayudaría mucho dándole like al video, también con su suscripción y activando la campanita para saber cuando haya nuevo contenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hasta la próxima.